Los textos de este domingo nos abren a la esperanza más genuina. Para el Dios de Jesús no hay nada imposible. Únicamente tenemos que pronunciar unas palabras. Si quieres, como el leproso, si quieres. Que las escuche Jesús y que nosotros confiemos que lo que suceda va a ser lo mejor. Y esto no es fácil. Si quieres, confiar y aceptar. Todos tenemos grabadas en nuestra mente aquellas imágenes de aquella persona deforme a la cual el Papa Francisco se acercó en plena plaza de San Pedro y no dejó de besarla y abrazarla. No le dio asco, como nos hubiera dado quizás a muchos de nosotros, sino que con aquel gesto le devolvió la dignidad. Por ahí van los textos de hoy. ¿Excluimos o integramos? Domingo sexto del tiempo ordinario. Lectura del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga alguna inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso. Es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo, y tendrá su morada fuera del campamento. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios como yo, que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó Jesús, un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. La primera lectura del libro del Levítico forma parte del complejo literario y teológico que los judíos llaman la Torá y nosotros el Pentateuco, los 5 libros
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, cuyos nombres hemos heredado de la traducción griega de los 70, una traducción que se hizo a partir del siglo II-III antes de Jesucristo en Alejandría, para responder a la necesidad de aquellas comunidades judías que no entendían el hebreo y que necesitaban escuchar la palabra de Dios en griego para que fuera significativa para ellos. Pues bien, volviendo a esto, estos 5 libros son el fruto de varios autores, que a distintas épocas han ido trabajando y retrabajando los orígenes de la historia del pueblo de Israel. Concretamente, el Levítico interrumpe la narración del pueblo de Israel en el desierto del Sinaí, un lugar clave y fundamental, que algunos han visitado conmigo años ahora ya sería imposible. Y justamente en el Sinaí es donde podemos localizar, desde el punto de vista geográfico, histórico y teológico, lo que llamaríamos el origen del pueblo de Israel, el lugar de la alianza del Sinaí, el lugar constitutivo. Y en ese lugar justamente el libro del Levítico introduce un código de leyes que recibió la forma definitiva después del exilio, pero es colocado justamente ahí para que tenga más fuerza desde el punto de vista teológico. Nuestro texto se encuentra en uno de los apartados del libro del Levítico más antiguos, sin embargo, y que refleja una legislación bastante arcaica, que encontramos también legislación parecida en otros pueblos de Mesopotamia, fundamentalmente las leyes asirias, los hititas. Es el libro que llamamos la ley de santidad, que va del 16 al 26, pero el texto nuestro se encuentra en lo que llamamos las leyes de pureza, del 11 al 16. La parte negativa, las leyes de pureza, y la parte positiva, desarrollada con la ley de santidad. El texto que hemos escuchado para nuestra sensibilidad resulta muy agresivo, muy del Antiguo Testamento. Aunque recordamos las dificultades que tuvo en su momento, por ejemplo, el leprosario de Fontilles, cuya muralla es testigo de lo que significaba esa enfermedad, la separación, gracias a Dios, ya prácticamente desaparecida de nuestro mundo, aunque todavía quedan rescoldos en países pobres. Ante la sospecha de la aparición de la lepra, los sacerdotes declaraban la existencia de la enfermedad, lo que significaba la impureza. Este término aparece 5 veces en el texto. Y las consecuencias eran muy claras. Su enfermedad, que se identificaba con la impureza total, tenía que quedar bien clara y bien patente a la luz de todos por su forma de vestir, tenía que ser asumida por esa persona que tenía necesariamente que vestir así, y mientras durara, que podía ser lepra u otra enfermedad grave de la piel, tenía que ir gritando, y lo peor, la soledad y la exclusión del campamento, es decir, de lo que llamaríamos en términos modernos de la sociedad civil y de la comunidad cultural. La severidad es escalofriante. Sin embargo, el Evangelio nos abrirá una luz de esperanza. La segunda lectura, como siempre, de San Pablo, la carta a los Corintios, se sitúa al final del capítulo 10 e inicio del capítulo 11. Pablo hace un análisis de la historia de Israel. En ese capítulo aparecen muchos temas simbólicos o imágenes como la nube en el desierto, el paso del Mar Rojo como imagen del bautismo, el maná y el agua de la roca como imagen de la Eucaristía. Y les insta a huir de la idolatría. Concretamente dice: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Es decir, denunciar situaciones que estaban pasando en la comunidad de Corinto. Y en el corazón de este capítulo 10 se encuentra la cita tan conocida de: todo es lícito, mas no todo es conveniente. Y nuestro texto es la conclusión de todo ese alegato de Pablo.
En el texto en concreto, Pablo nos dice claramente, hagamos lo que hagamos, todo debe ser para gloria de Dios. Y lo clarifica. No deis escándalo a nadie. Lo primero. Y propone como ejemplo o paradigma hacer lo mismo que él, en busca de la salvación de todos. Y termina invitándoles a que le imiten. Pablo aparece muy condescendiente. Tiene dos objetivos bien claros, la gloria de Dios. Dicho en otras palabras, que quienes vean al cristiano se pregunten por las razones de ello en referencia a su Dios. Que nuestro comportamiento refleje la gloria de Dios. Mirad cómo se aman, decían de los primeros cristianos. Y el segundo objetivo, la salvación, es decir, que encuentren sentido en su vida como Él después de reconocer a Cristo Salvador. Que vean que nosotros en Cristo encontramos sentido a nuestra vida. Finalmente, el Evangelio nos lleva de nuevo a Cafarnaún. Ya veis que pongo en la carátula de los vídeos, siempre intento buscar el lugar evangélico. Pues bien, ha terminado lo que llamamos la jornada de Cafarnaún. La conclusión del Evangelio del domingo pasado, si lo recordáis, así lo certifica. Pero Jesús sigue su actividad por toda Galilea. Y Marcos nos presenta en este Evangelio un acto de purificación tremendo, comparable a la victoria sobre los espíritus inmundos que ya vimos. La lepra, como hemos dicho, era considerada como una impureza químicamente pura. El texto del Levítico, con esa terrible dureza, nos lo ha recordado, excluyendo al enfermo de la sociedad y de la comunidad religiosa. El Evangelio nos presenta un diálogo en varios tiempos y plagado de emotividad y sentimiento. Veamos con detenimiento. Un leproso se acerca a Jesús, se acerca cuando debería de estar lejos. Este acercamiento viene acompañado de una súplica y el gesto de caer de rodillas. El leproso está sintiendo profundamente esa marginación. Jesús percibe perfectamente el énfasis de las palabras del leproso y el gesto, cuando le dice, si tú quieres. Por eso el Evangelio nos recuerda, Jesús se emociona. Se emociona significa que empatiza totalmente con aquel enfermo. Conoce perfectamente su situación. Es un descartado, un excluido, un paria de la sociedad y de la sinagoga. Por eso extiende su mano y lo toca. Jesús infringe la ley. Toca a una persona impura. Pero no le importa. Está en otro registro. Y sigue el diálogo. Quiero. Queda limpio. Y así sucedió. El condicional expresado por el leproso, por medio del gesto de Jesús, se convierte en realidad. Y una vez curado, Jesús lo manda, como dice la ley, a que un sacerdote constate legalmente la curación. No se trataba simplemente de sentirse o estar curado, sino que el sacerdote tenía que legalmente constatarlo y les preparaban para ello. Y esto era absolutamente necesario para reintegrarse en la sociedad y en la comunidad religiosa. Marcos, como siempre, al inicio del magisterio y de la actuación de Jesús, con la consigna del silencio, quiere evitar un reconocimiento mesiánico demasiado temprano y condicionado. El leproso desoye la consigna de Jesús y proclama por todas partes lo acontecido. La curación era patente para los que le conocían como leproso. Por lo tanto, tampoco se podía callar. De ahí las consecuencias al final del texto. Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, en ninguna aldea. Se quedaba fuera en lugares solitarios y así aún acudían a él de todas partes. Lo importante es que Jesús lo cura y lo integra en la comunidad cultural
y lo integra en la sociedad. Una luz de esperanza se ha abierto para aquel hombre y una luz de esperanza se puede abrir para nuestros imposibles en nuestro seguimiento de Jesús. Las lecturas de este día tienen una finalidad clara. Vienen a darnos la buena noticia de Jesús. Jesús no quiere que tengamos prejuicios, que marginemos. Quiere que vivamos como hermanos y demos gloria a Dios con nuestra vida. Qué terrible es la ley mosaica, cómo expulsaba de la comunidad a enfermos, leprosos, lisiados. ¿Cuántas escenas vemos en el Evangelio en que Jesús rompe las leyes? Los leprosos, el malherido al borde del camino, las prostitutas, los extranjeros, en su caso los samaritanos, no podían entrar en la sinagoga, ni podían celebrar fiestas, debían estar apartados. ¿Habrían pecado ellos o sus padres? Sacerdotes y levitas son justificados por pasar de largo. Los ancianos empuñan la piedra para lapidar. Pero Jesús tiene corazón, ama, los levanta, los recoge, los besa, los bendice, los limpia, los perdona, como a ti y a mí. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con todos, pero especialmente con los más frágiles, con los últimos.